Nunca he tenido que detallar esta historia como para explicarla de comienzo a fin, pero es real y me sucedió cuando tenía apenas 6 años. Si presionas el oído contra la almohada en un cuarto callado, podrás escuchar tu propio corazón. Cuando era niño, ese latido rítmico y ahogado me sonaba como pisadas suaves en un suelo alfombrado. Casi todas las noches, momentos antes de quedarme dormido, oía estas pisadas y era arrancado de mi estado de inconsciencia, alarmado. Viví con mi madre durante toda mi niñez en un vecindario modesto que estaba en una fase transitoria, las personas de estratos económicos más bajos se estaban mudando de forma gradual, y mi madre y yo éramos de esas personas. Vivíamos en el tipo de hogar que verías siendo transportado en 2 piezas por las carreteras interestatales, pero mi mamá lo cuidaba como era debido. Había una arboleda extensa rodeando el vecindario, en donde jugaba y exploraba durante el día. Pero de noche, como es común que suceda, las cosas se ven más siniestras para un niño. Aunado a la naturaleza de nuestra casa, esto generaba el espacio suficiente en mi mente para monstruos imaginarios y escenarios inescapables que consumían mis pensamientos siempre que era despertado por las pisadas. Le conté a mi mamá de las pisadas, y ella dijo que solo estaba imaginando cosas. Persistí tanto que me roció las orejas con un gotero de cocina solo para tranquilizarme, pues creí que eso podría ayudarme. Claro, no lo hizo. A pesar de todas las inquietudes y las pisadas, lo único raro que llegó a suceder era que, de vez en cuando, me despertaba en la cama de abajo de la litera aunque me hubiese quedado dormido en la de arriba. Pero no era nada realmente extraño, porque a veces me levantaba a orinar o a traer algo de beber y me acostaba en la cama de abajo, era hijo único, no importaba. Esto sucedía 1 o 2 veces a la semana, pero despertar en la cama de abajo no era tan aterrador. Una noche no me desperté en la cama de abajo. Había escuchado las pisadas, pero mi sueño era demasiado profundo como para despertarme, y, cuando lo hice, no fue por el sonido de las pisadas, o una pesadilla, sino porque tenía frío. Al abrir mis ojos, vi estrellas. Estaba en el bosque. Me senté de inmediato y traté de comprender lo que estaba sucediendo. Pensé que soñaba, pero no se sentía factible, aunque lo mismo aplicaba para aparecer en el bosque. Había un flotador de piscina desinflado enfrente de mí, uno de esos con forma de tiburón. Esto no hizo más que sumarse a la percepción de su realismo, pero luego de un tiempo parecía que no iba a despertar, porque no estaba dormido. Me paré para orientarme, pero no reconocía ese bosque. Jugaba en el bosque cerca de mi casa todo el tiempo y lo conocía muy bien. Si ese no era el mismo bosque, ¿cómo iba a salir? Di un paso y sentí un dolor punzante dispararse en mi pie. Tropecé de vuelta en donde estaba recostado. Había pisado una espina. Con la luz de la luna, pude ver que estaban por todas partes. Miré a mi otro pie y se encontraba bien. De hecho, toda parte de mí lo estaba. No tenía ningún rasguño en mi cuerpo, ni estaba sucio en lo más mínimo. Lloré por un rato y luego me volví a poner de pie. No sabía qué dirección tomar. Escogí una cualquiera. Resistí la urgencia de gritar porque no estaba seguro de si quería ser encontrado por quién, o todo aquello que acechara en la cercanía. Caminé por horas. Traté de caminar en línea recta, y traté corregir mi paso siempre que tomaba desvíos, pero era un niño y tenía miedo. No había ningún aullido o gritos, y solo en una ocasión pude escuchar un ruido que me asustó. Sonó como un bebé llorando. Ahora creo que pudo ser un gato, pero me hizo entrar en pánico. Corrí, escabulléndome en distintas direcciones para evadir los arbustos frondosos o los árboles colapsados. Estaba enfocándome demasiado en el terreno, ya que mis pies estaban en mala condición para ese punto. Me enfocaba demasiado en lo que pisaba y no suficiente en la trayectoria hacia la que conducía mis pisadas. Minutos después de haber escuchado el llanto, vi algo que me atestó de una desesperación que no había experimentado hasta ese momento. El flotador de piscina. Me encontraba a unos metros de mi punto de partida. Esto no era magia ni ningún tipo de distorsión sobrenatural del espacio. Me había perdido. Poco me había planteado cómo fue que aparecí en el bosque, distrayéndome con salir de él. Pero volver al comienzo hizo que mi mente fluyera. No tenía la seguridad de que este era mi bosque, solo esperaba que fuera así. Había corrido en un círculo enorme alrededor de ese lugar, o me había girado de alguna forma y comencé a ir en reversa. ¿Cómo saldría? Por esos años pensaba que la estrella norte era la estrella más brillante, así que busqué la estrella más brillante y la seguí. Eventualmente, la escena se hizo más familiar. Supe que había salido cuando vi la fosa, una fosa de tierra en la cual mis amigos y yo teníamos guerras de barro.
Había empezado a caminar muy despacio porque mis pies me ardían, pero me sentía tan feliz de estar cerca de casa que me agilicé con un trote lento. Cuando miré de verdad el techo de mi casa, dejé salir un suspiro tenue y aceleré mi paso. Solo quería estar en casa. Ya había decidido que no diría nada, pues ni tenía idea de qué decir. Entraría en la casa de alguna forma, me limpiaría y me iría a dormir. Mi corazón se hundió cuando giré en la esquina de mi bloque y vi mi casa con más plenitud. Todas las luces estaban encendidas. Sabía que mi mamá estaba despierta, y sabía que tendría que explicar, o tratar de explicar, en dónde había estado. Mi recorrido descendió a un trote, el cual se revirtió a un caminado. Vi la silueta de ella por las cortinas, y, aunque estaba preocupado sobre cómo me justificaría, eso me dejó de importar. Di unos pasos más hacia el pórtico, puse mis manos en la perilla y la torcí. Justo antes de que empujara la puerta, sosteniéndome con ambas manos de la perilla, unos brazos me cogieron y me tiraron hacia atrás. Grité lo más fuerte que pude. Mamá. Ayúdame. Por favor, mamá. El sentimiento de estar tan próximo a casa y luego ser arrastrado físicamente de ella me llenó de una especie de angustia que es, después de todos estos años, indescriptible. La puerta de la que había sido retirado se abrió, y un brillo de esperanza se aceleró a mi corazón. Pero no era mi mamá, era un hombre, y era enorme. Yo tiraba patadas y apuñeteaba la barbilla de esta persona que me sostenía mientras trataba de lanzarme en dirección opuesta a la persona que acababa de salir de mi casa. Tenía miedo, pero estaba furioso. Déjame ir. ¿En dónde está mi mamá? ¿En dónde está mi mamá? ¿Qué le has hecho? Cuando mi garganta me empezó a incomodar y estaba inhalando un nuevo aliento, me volví consciente del sonido que había estado presente por más tiempo del que había percibido. Cariño, cálmate, por favor. Te tengo. Sonaba como mi mamá. Los brazos disminuyeron su agarre y me dejaron en el suelo. La luz del pórtico dejó de contrastar con el hombre que venía hacia nosotros, permitiéndome notar su vestimenta. Era un policía. Me di la vuelta para asignarle un rostro a la voz detrás de mí y vi que era mi madre. Todo estaba bien. Comencé a llorar, y los tres regresamos a la casa. Estoy tan aliviada de que estés en casa, cariño. Estaba preocupada de que nunca te vería de nuevo. Para ese punto, ella lloraba también. Lo siento, no sé lo que pasó. Solo quería venir acá. Lo siento. Está bien. Solo no vuelvas a hacerlo. No estoy segura de si mi barbilla podrá resistirlo, una risa leve se coló de entre mis sollozos, y sonreí un poco. Bueno, perdón por haberte golpeado, pero ¿por qué me tenías que agarrar de esa forma? Tenía miedo de que te escaparas de nuevo. Su aclaración me confundió. ¿A qué te refieres? Encontramos una nota en tu almohada, dijo, apuntando hacia un pedazo de papel que el oficial de policía me deslizó por la mesa. Recogí la nota y la leí. Una carta de fuga. Decía que era infeliz, y que nunca quería verla a ella o a mis amigos de nuevo. El oficial intercambió unas cuantas palabras con mi mamá en el pórtico mientras yo inspeccionaba la carta. Pero incluso si a veces iba al baño por la noche y no lo recordaba, o incluso si pude haber ido al bosque por mi propia cuenta, incluso si todo eso era verdad, lo único que reflexionaba para este punto, era, así no es como escribo mi nombre, yo no escribí esta carta. Acabábamos de mudarnos a una pequeña casa rústica en los suburbios. Residencial cuento de hadas. Tranquilo, vecinos agradables, vallas de palets. Baste decir que sería un comienzo nuevo para mí, un padre soltero reciente, y mi hijo de 3 años. El momento para dejar atrás el drama y estrés del año pasado. Tomé la tormenta de la noche como una metáfora para este nuevo comienzo. Un último espectáculo teatral antes de que la mugre y suciedad fuesen arrasadas. A mi hijo le encantó, en todo caso, aun cuando se fue la luz. Fue la primera gran tormenta que había visto. Destellos de relámpagos iluminaban los cuartos semidesocupados de la casa, dándole sombras largas y espeluznantes a las cajas de mudanza, y él saltaba en su lugar y gritaba en lo que los truenos retumbaban. No se dispuso a irse a la cama hasta altas horas de la noche. La mañana siguiente lo encontré despierto en su cama, sonriente. Vi los relámpagos en mi ventana. Anunció orgullosamente. Unos días más tarde, me contó lo mismo.
No seas bobo, le dije. No llovió anoche, solo estabas soñando. Ah, se le veía desalentado, en cierta forma. Revolví su cabello y le dije que no se preocupara, que debería haber otra tormenta pronto. Luego se convirtió en un patrón. Me decía cómo vio los relámpagos fuera de su ventana al menos 2 veces a la semana, a pesar de que no hubiera llovido. Sueños recurrentes de esa primera y memorable tormenta, pensé. En retrospectiva, es fácil odiarme. Todos me aseguran que no hubo nada que pude haber hecho, ninguna forma de poder saberlo. Pero se supone que debo ser el guardián de mi hijo, y esas son palabras de consuelo inútiles. Revivo esa mañana frecuentemente, haciéndome un café, vertiendo leche en mi cereal y recogiendo el periódico para leer acerca del pedófilo local que las autoridades acababan de arrestar. Era material de primera plana. Al parecer, este hombre escogía un blanco joven al azar, merodeaba su casa durante un tiempo y tomaba fotografías por la ventana mientras dormía. A veces iba más lejos. Mi estómago se contrajo en tanto hacía la conexión. En aquel momento, era apenas algo salido de la imaginación de un niño. En retrospectiva, es la cosa más aterradora que he leído. Alrededor de una semana antes de que el predador fuera capturado, mi hijo se me acercó en su pijama. ¿Adivina qué? Me preguntó. ¿Qué? No hay más relámpagos en mi ventana. Le seguí la corriente. Ah, qué bien. ¿De vuelta a la normalidad, eh? No, ahora están en mi armario. Aún tengo que ver las fotografías que la policía ha recuperado. Abandonado por Disney. Ha pasado un tiempo desde que he escrito algo relacionado con la corporación de Disney, y estoy seguro de que pueden entender por qué. Ha estado sucediendo mucho desde mi última publicación. He recibido cantidad de preguntas y preocupaciones de individuos que leyeron mi experiencia de primera mano en el Palacio de Mowgli, un parque de diversiones que fue construido y abandonado por Disney. Quiero agradecerle a todos los que han compartido mi publicación. Ha sido retirada de unos cuantos lugares, en su mayoría de sitios corporativos que fueron influenciados expeditamente por un poder mayor. Sin embargo, por cada tópico caído o publicación de blog que desaparecía, pareció que 100 más habían surgido. Esto es algo a lo que se tendrán que enfrentar. No hay vuelta atrás para ellos ni para mí. Definitivamente estoy siendo seguido. Durante más o menos el primer y segundo mes, lo atribuí a la paranoia. Cualquier mirada casual en mi dirección o media sonrisa me exaltaba. Cabellos erizados en el reverso de mi cuello. El primero, o más bien el primero que fui capaz de distinguir, fue un trabajador telefónico dando vueltas por mi complejo de apartamentos. Era un hombre de la mediana edad, de cuerpo pastoso y vestido como uno esperaría, pero algo simplemente estaba mal con él. No podía señalar qué era, pero sabía que esto no era un simple caso de mi imaginación dándome problemas. Se veía incómodo y fuera de lugar, no como alguien que estuviera haciendo su trabajo de rutina. Lo seguí alrededor de la esquina, solo para perderlo. Cuando me di la vuelta para volver a casa, ahí estaba. Viendo directamente hacia mí, a unos 5 metros de distancia. Inexpresivo y frío. ¿Explorando? Me preguntó. Eso fue todo lo que dijo y hubo un tono acusador en su voz. Díganme qué clase de operario telefónico hace eso. Supongo que esa fue la peor parte, nunca sentirme seguro. Nunca sentirme solo. Eso, y la mercancía ocasional de Disney que era dejada en algún lugar para que la encontrara. Mickeys pequeños de goma en el buzón, una revista de Disney Adventures en mi librero. Esconden Mickeys pequeños por todos lados. 3 círculos, uno grande, 2 pequeños, a manera de la silueta de la famosa cabeza de ratón. He empezado a llevar una lista activa de los Mickeys que he encontrado. Anillos de humedad en mi mesa de café, uno grande, 2 pequeños. Botellas de vidrio pigmentadas que fueron dejadas en la entrada de mi apartamento, vistas desde lo alto, todas rojas. Graffiti en la pared que queda en mi camino hacia el trabajo. Una tierra enorme, y un sol y una luna pequeños en las ubicaciones apropiadas. Están por todos lados. También hay personas que me han mandado correos acerca de esto. Si republicas cualquier cosa que yo diga, empezarás a encontrar esas siluetas hijas de puta. Te lo garantizo. La mejor hasta ahora, una que de hecho me hizo reír por el horror de todo el asunto, fue un dibujo en tiza junto a mi auto.
Fui agarrado desprevenido al comienzo, caminando por el estacionamiento, estando atento de perseguidores. La silueta pareció encajar a la perfección con Bueno, una víctima de asesinato con la que probablemente ya han de estar familiarizados si han leído mis publicaciones anteriores. Escrito con pintura amarilla, sin duda, se encontraba una sola palabra: retráctate. Lo único beneficioso que ha salido de todo esto, es que ahora sé que no soy la única persona que ha visto algo que no debió haber visto. No voy a dar nombres, porque bueno, si debo decirles por qué, no han estado prestando atención. Investigador visita parques de Disney siempre que puede a lo largo del año. No va ahí para divertirse o disfrutar las atracciones. Está buscando a las gascotas. Al parecer, ha existido una tradición extensa de personas que han reportado a clientes extraños por el parque. Clientes espectadores, silenciosos e inmóviles de todas edades, formas y tamaños. Hombres, mujeres, adultos, niños y adolescentes. Todos vistiendo con máscaras de gas tematizadas con Disney. Tiempo atrás, Disney recibía centenares de quejas acerca de individuos vestidos extrañamente que perseguían a los demás por el parque. Individuos que luego se mezclaban en las multitudes y desaparecían. Tiempo después, las máscaras de gas causaron que las personas trazaran otras conclusiones, y reportes de posibles terroristas y bombarderos empezaron a fluir. Seguramente, todos esos reportes se fueron directo hacia la papelera. Sé que no podré encontrar ninguna señal de tales instancias reportadas por los medios de comunicación, aunque ya deberían estar conscientes del hecho de que Disney básicamente puede controlar a la prensa como nadie más sabe hacerlo. Investigador viaja a los parques, habla con algunas personas y trata de no atraer mucha atención hacia sí mismo. Solo les pregunta a 3 o 4 familias si han visto a sus amigos, quienes están vistiendo con máscaras curiosas. Aún está por ver a una gascota personalmente, pero, en una ocasión, un niño lo orientó hacia Frontier Town. A medida que se precipitaba a través de la multitud, escuchó una única voz por delante, gritando: «Mami. Yo también quiero una máscara de aire de Goofy». Un conocido, a quien llamaré Salvavidas, trabajó en un parque acuático de Disney desde 2001 a 2003. Permanecía en la cima de un tobogán acuático inmenso y se aseguraba de que ninguno de los niños se pusiera demasiado ruidoso. Dejaba pasar a los niños, uno a la vez, diciéndoles una y otra vez que tuvieran cuidado, que mantuvieran sus brazos adentro, y demás. Un día, según lo cuenta, un niño gordo se introdujo en el tubo y no salió por el otro extremo. Salvavidas mandó a 2 o 3 niños después de él. La atracción se mueve de forma lineal, así que naturalmente se esperaría que si el gordito se quedó trabado, los niños que lo siguieron también se quedarían atascados. No fue así. Solo el niño grande desapareció. Todos los demás salieron por el otro extremo, gritando de alegría y salpicando como si nada estuviera mal. Salvavidas clausuró el tobogán, muy para la irritación de los niños esperando. Antes de que pudiera finalizar con alguno de los procedimientos estrictos de Disney y Splash, el gordito salió al fin. Los miembros del personal sacaron al niño del agua. Se hundió como una piedra cuando aterrizó. Su piel ya estaba azul y sus ojos abiertos de par en par. Lo único que pudo decir fue: «Niños sin rostro y deja de apretarme». El niño se encuentra bien, en caso de que se lo pregunten. Fue transportado enseguida hacia el centro médico. Cuando se le pidió a Salvavidas que abriera el tobogán de nuevo, hizo una gran escena acerca de cómo no era seguro. A pesar de sus quejas, fue amenazado con ser despedido y abrió el tobogán de nuevo a regañadientes. A partir de ese punto en adelante, estuvo más atento de los niños. De vez en cuando, salían en el orden equivocado. Aunque nunca tan aturdidos como el niño gordo, siempre tenían una mirada vaga de preocupación, un estupor parcial de ensueño que parecía como si estuviesen tratando de discernir cuál era la realidad. Leí sus correos con el mismo tipo de inquietud que ustedes pueden estar sintiendo en este momento. Quería que él compartiera su propia historia, pero, al final, no quiso exponerse a sí mismo de esa forma. No puedo decir que lo culpo. Blancanieves, quien en realidad no era el papel que actuaba, fue un personaje de un parque. Tenía un chisme bastante jugoso para mí. ¿Saben lo que pasa cuando un empleado disfrazado cae muerto dentro de su traje? Es decir, que un momento se esté tomando una fotografía con el pequeño Jimmy, y al siguiente haya tenido un derrame fatal. Una segunda mascota disfrazada del área se tiene que sentar con el cadáver en una banca y esperar a que el tintorero designado llegue para llevarse el cuerpo de forma discreta.
Mientras tanto, los clientes no tienen idea de que se están sentando junto a un cadáver para las sesiones de fotos. Siéntanse en la libertad de revisar sus álbumes de fotos para este punto. Eso fue malo, pero otro individuo, conserje, se salió por completo de las escalas de terror. Disney World, y probablemente otros, fue construido con una serie de túneles subterráneos justo debajo de nuestros pies. Un total de 3 pisos. Todo y cualquier cosa que te imagines está ahí abajo para el uso de los empleados. Los llaman utilidores. Corredores utilitarios. Básicamente, esa es la razón por la que no ves a un personaje fuera de lugar o a conserjes merodeando el parque. Entran y salen por medio de puertas ocultas, y viajan por una ciudad encubierta sobre la cual estás caminando. Conserje me relató algo que podría ser de conocimiento general, pero de cualquier forma fue novedad para mí. Walt Disney hizo que construyeran numerosos apartamentos dentro de sus parques. Existe uno arriba del castillo de Cinderella, hay otro en la atracción de Piratas del Caribe. Están por todas partes. Más que eso, existen clubes nocturnos, salas de cine, boleras y mucho más. Todo detrás de puertas que fueron construidas justo dentro de las fachadas extravagantes por las que pasaste sin darles un segundo vistazo. El Club 22 es una de tales áreas escondidas. Si tienes el dinero en efectivo para unirte al club exclusivo, no lo tienes, entonces tendrás acceso a él y mucho más. El Club 22 es un hogar en donde todo se vale. La corporación de Disney se refiere a estos lugares como zonas oscuras. Espacios en donde el semblante impecable de Mickey Mouse da lugar a la bebida, drogas y, sí, sexo. Por el contrario, el resto del parque es la zona brillante, con unos cuantos utilidores de zonas grises entre ellas. Hasta donde conserje me ha dicho, no siempre fue de esa forma. Fue más un declive pausado y la relajación gradual de normas sociales dentro de ese grupo de élite. La razón por la que sabe todo esto. Puede que ya la hayan adivinado. Las ha limpiado. Después de un registro de historial extensivo y un acuerdo de confidencialidad, conserje ascendió de un personal del parque a uno de miembro de limpieza de la zona oscura. Ahora, antes de que se hagan alguna visión satánica en su cabeza de sacrificios humanos, conserje no vio nada de eso. Muchas botellas de alcohol vacías. Sí. Condones usados esparcidos como globos desinflados de año nuevo. Oh, sí. Limpió su dotación de sangre, orina y vómito, pero todo se reducía al comportamiento sin restricciones de los clientes en vez de algún tipo de comportamiento de culto. Al menos es así como lo ve en retrospectiva. Toda esa basura, la mierda profana, subía por una caldera y se mezclaba con el humo de la chimenea de una casita de campo pintoresca. Si has ido a Disney World, has respirado pecado ultracondensado. Martillo vino a respaldar esta información. Martillo me mandó un correo de forma anticuada, aunque no sé cómo obtuvo mi dirección. Me mandó fotocopias de papeles laborales que probaban su contratación, con las instrucciones de quemarlas cuando estuviera convencido, lo cual hice gustosamente. Martillo trabajó alrededor del parque de diversiones de Disney World haciendo demoliciones y construcciones. En cierto punto, se acercó a su superior por algunos planos de construcción extraños. Había un área amplia y rectangular desmarcada en los planos generales, más o menos del tamaño de un supermercado. El área había sido dejada sin un nombre y solo contenía las palabras no excavar. Su superior no solo estaba a oscuras, sino que fue dejado a oscuras jodidamente a propósito. No quería hablar de ello, no quería saber de ello y terminó la conversación con ese espacio fue dejado en blanco adrede. Martillo no lo comprendía. El área parecía ser una pérdida de espacio, y había entrado directamente en conflicto con el trabajo que le habían encomendado a su equipo. Comenzó a tantear el área en su tiempo libre, solo encontrando una puerta de metal en ruinas y grandes cantidades de concreto poco más allá. Era el equivalente de un supermercado de piso gris vacío. Poco después, Martillo comenzó a divisar gascotas en las multitudes. A diferencia de todos los demás reportes, esas personas, esas cosas se quedaban en vista plena del sujeto. Se aglomeraban en la distancia, o simplemente estaban presionadas contra una pared cuando él giraba en una esquina. Dijo que se movían raro, como si estuvieran débiles o heridos como un venado que ha sido arrollado por un cazador y ya no puede seguir huyendo. Martillo notó que las máscaras de gas, los rostros de personajes de Disney con filtros incrustados, parecían estar húmedos por el interior, como la condensación en una ventana de auto. Gotas diminutas de agua destrellaban detrás del vidrio, haciendo que en realidad fuera imposible para cualquiera de ellos el poder ver. Presionando el asunto, Martillo empezó a hacer preguntas a cualquier y toda persona que había estado trabajando en el parque por una década o más.
Acabó en callejones sin salida en todo momento, hasta que fue dirigido hacia Ida, una mujer anciana que trabajaba en un restaurante en Main Street. Había estado ahí desde hace mucho tiempo atrás, y aunque nadie tenía los cojones para preguntar directamente, todos sabían que Ida tenía multitud de historias terribles que contar. Martillo le preguntó acerca del espacio vacío, luego acerca de los clientes con máscaras de gas, y al principio pensó que iba a recibir las mismas negativas que había estado recibiendo hasta entonces. Ella estaba callada. Inquietantemente callada. Sala cero, pronunció con voz ronca. Una mano solitaria y temblorosa estaba ubicada en su mejilla como si fuese una niña pequeña, temiendo el castigo de su padre. No se cruzó con la mirada del hombre durante toda la conversación. La sala cero era otra habitación oculta más al igual que los apartamentos y el Club 22. Sin embargo, su gran tamaño y su ubicación muy por debajo del parque lo diferenciaban de cualquiera de las zonas oscuras divertidas. Era un refugio antibombas. La sala cero fue construida para soportar un ataque masivo, ya sea ejecutado por enemigos extranjeros o domésticos. La sala cero había sido abastecida con suficientes raciones para alimentar al número promedio de clientes del parque en cualquier momento dado, y albergaba un cuarto de pánico más pequeño pero lujoso para los altos mandos de Disney. Durante la Segunda Guerra Mundial, máscaras de gas oficiales de Disney fueron producidas en verdad para que los niños las utilizaran en el evento de un ataque. La idea era que sería menos atemorizante para los niños si el rostro de Disney fuera estampado en los dispositivos de seguridad para tiempos de guerra. Y además, algún genio decidió que entonces los niños estarían atemorizados por las máscaras de gas con las que sus padres vestirían y así, todas las máscaras, para adultos y niños, se tuvieron que ajustar al mismo estándar peculiar. Durante el susto de la Guerra Fría de los 60, cuando Disney World fue construido, la sala cero también fue abastecida con máscaras similares. Ya sea porque realmente se preocuparan por los miedos de los niños, o solo porque fuera publicidad insensible, los objetos encontraron su camino hacia ahí abajo. Pero nada de esto explicaba lo que Martillo había estado viendo. No solo las apariciones visiblemente sobrenaturales, sino también la sala desolada. He estado ahí, le explicó él. No es más que un techo de cemento y 4 paredes. No, Ida negó con su cabeza y se cubrió la boca, ahogando un sollozo. Has estado encima de ella. Algo o alguien hicieron sonar la alarma un día, cuando el parque estaba a capacidad total. La advertencia fue clara. Supuestamente, era un ataque aéreo. El personal de seguridad apresuró a todos hacia abajo, abajo y abajo, al refugio tremendo. Ahí, se les ordenó que se pusieran sus máscaras y se agacharan por la duración del ataque. Todo se mantuvo en silencio por alrededor de 30 minutos, excepto por los niños llorando y los quejidos atemorizados. Nadie quería morir, así que estaban agradecidos en cierta forma por esa extraña medida de seguridad. Entonces, el primer grito se disparó. «¡Oye!», exclamó un hombre. «Deja de pellizcarme». Olas de chillidos y alaridos fluyeron a través de la multitud, desde una pared a la otra, de adelante hacia atrás. ¿Quién anda corriendo? Tranquilícense. ¿Quién se está riendo? No es gracioso. ¡Auch! ¿Quién se paró en mi pie? A pesar de los guardias de seguridad que les rogaban a todos que se sosegaran y mantuvieran la calma, la multitud se tornó más y más agitada hasta que, finalmente, después de casi una hora de ansiedad, las luces parpadearon. Y luego murieron. Lo que siguió solo puede ser descrito como caos total. En la oscuridad, nada aparte de los chillidos de los jóvenes y los llantos angustiados de los adultos podían ser escuchados en medio del estruendo masivo e inflamado que hizo sangrar los oídos de todos dentro de esa cámara negra resonante. Un grupo de miembros del personal y unos cuantos clientes lograron llegar a la puerta, más preparados para enfrentar la guerra que a la insania de abajo. Lo que encontraron, por supuesto, fue un parque de diversiones desolado pero intacto. La música se seguía reproduciendo, haciendo eco a través de las ciudades de cuentos de hadas. Al regresar a la sala cero, los pocos que yacían en la cima de la escalera de hierro no oyeron ningún signo de la riña previa. Solo había silencio. Fue Ida quien descendió por la escalera a pesar de las súplicas de quienes dejó arriba. Se acercó a las puertas reforzadas, ahora empapada en oscuridad y solo escuchando el zumbido en sus oídos. Una única voz provino de la negrura. El eco hizo que fuera imposible discernir si el tono rasposo y burlesco estaba al final del refugio antibombas o si estaba justo enfrente de su cara. Cierra la puerta, cariño. Estás dejando que se escape el frío. Dominada por el terror, hizo justamente eso.
En cuestión de días, el establecimiento entero, refugio, escalera, todo ello fue cubierto con metro sobre metro de cemento. El sistema de ventilación y los generadores encima de su techo fueron removidos, creando el gran espacio vacío. Todos aún siguen ahí abajo, le dijo Ida a Martillo. Ahí abajo con quien quiera que haya sido eso. Puede que hayas notado que he usado el nombre de Ida. Desafortunadamente, falleció poco después de haber contado su historia. Caída accidental luego de haberse levantado de la cama para encender una luz. Tan devota a la compañía, reportó el periódico, que hasta su habitación entera estaba cubierta con siluetas de Mickey.